Hola compa, en estos días de vez en cuando doy paseitos por la red y por YouTube para ver viejos vídeos, conferencias, entrevistas, y ayer mismo vi este vídeo de Julio Anguita. Supongo que tendrá bastante tiempo, como calculo unos 15, 20 años más o menos, a ojo. Y hay una parte en concreto en la que, un fragmento bastante pequeñito, en el que él habla del sistema educativo, algo bastante interesante y para mí muy importante para entender bien el mundo en el que vivimos y cómo la educación es una base principal, es un pilar esencial para que el sistema capitalista funcione. Vamos a escuchar a Anguita. Yo quisiera acabar con un mito que compañeros y autores bien intencionados, sin duda, pero usted sabe que de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no? Plantean que la escuela va a cambiar la sociedad. Mentira. Radicalmente digo que es mentira. La escuela es un reflejo de la sociedad. ¿Por qué? Digo que esto hay que decirlo, porque hasta ahora las evasivas del discurso oficial, y no hablo de ningún gobierno en concreto, digo oficial, el discurso puede ser oficial y no de un gobierno, puede ser por colectivo, es que hay que volverse a la escuela y allí crear un hombre nuevo. Digo, en fin, eso es, si lo creéis es mentira, y si no, creo que estáis montando la excusa para evadir enfrentarse a los problemas. La escuela es hija de la sociedad, y esta sociedad tiene la escuela que ha ido creando. Una sociedad que no piensa, está metida en el ordenador, que no quiere pensar porque le duele la cabeza. Claro, para saber que le duele a uno la cabeza. Que la gente joven, no toda, ¿no?, se ha metido en ese escapismo falsamente hedonista del botellón, que es la estupidez mayor que yo he visto en mi vida, porque no he visto caso más gregario, más dócil, más amaestrado que conozco. Generalmente los muchachos dicen que ellos son rebeldes. ¿Rebeldes de qué? Rebeldes sin causas, pero se llevan los pantalones que le impone una marca específica, oyen la música que le meten los programas de radio, es decir, son una manada de borreguitos que creen que son rebeldes. A ver, lo que nos dice Anguita aquí es que es obvio que la educación es hija de la sociedad y de hecho el sistema educativo que tenemos actualmente, este de educación pública y obligatoria, nace con el despotismo ilustrado. Es decir, este sistema educativo va en paralelo al sistema económico capitalista. La idea era crear un tipo de sociedad que fuera obediente, es decir, obreros cualificados, pero que al mismo tiempo no se cuestionasen las cosas. En mi caso concreto, yo cuando hablo de educación me observo a mí mismo dentro del sistema educativo y es que se nos trata a todos de la misma forma, independientemente de las cualidades que pueda tener una persona u otra. Es decir, cada uno tendrá unas aptitudes diferentes, pero el sistema educativo nos trata a todos iguales. Nos hacen los mismos tests, nos preguntan las mismas cosas y nos presentan los mismos temas. Además, de forma obligatoria. Yo no tengo la posibilidad de hacer otra cosa. Estoy condenado a hacer lo que el sistema educativo impone al profesor y este a su vez al alumnado. ¿Y cuál es el fin del sistema educativo? No que yo sea feliz. Y esto es duro. No que yo sea feliz. El fin del sistema educativo es lanzarme a mí al mercado laboral. O sea, fijaos en qué está enfocada la educación. No que el alumnado sea feliz, sino que tenga un hueco en el mercado laboral. Es decir, que sea productivo al capital. Ese es el fin de cualquier alumno o alumna. Cuando nuestros hijos y nuestras hijas acaban el bachillerato y preguntan a sus padres o comentan a sus padres que les gustaría estudiar esto u otra cosa, la primera reflexión que se le viene a los padres es tengo que aconsejarle algo en el que el niño o la niña vayan a sacar algo de dinero. Es decir, que vayan a obtener un salario de la carrera que van a hacer, independientemente de que la carrera guste más o menos. De hecho, en mi libro pongo un ejemplo claro de una chica que mantiene una conversación con su madre y a la chica le interesa la filosofía. Pero claro, la filosofía en un mundo capitalista no tiene el foco de atención, porque la filosofía no es útil a la regeneración del capital. Por lo tanto, todo aquello que esté enfocado en las humanidades o que tenga que ver con lo social va a quedar apartado del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es un pilar básico del sistema económico. Es por eso que cuando se habla de educación de calidad, obligatoria y pública, debemos tener mucho cuidado, porque la educación actual que tenemos, independientemente de que sea pública o privada, está enfocada en lanzar a los jóvenes
al mercado laboral. Y hay diferentes tipos de educación, no como la actual. Está la educación democrática, hay educación alternativa, Montessori, en fin, hay muchos casos que nos explican que el sistema educativo atrofia nuestra capacidad de reflexión. Es por eso que muchos jóvenes hoy en día no son capaces de leer, no les interesa el estudio, sacan malas notas o se les diagnostica con TDAH. Es decir, que se distraen con facilidad y culpan al joven del problema, es decir, de su fracaso escolar, y no apuntan al sistema educativo en sí, que quizás es ese el problema. Hay un documental buenísimo que para mí fue un antes y un después en mi concepción de cómo el sistema educativo reproduce las pautas del sistema, y que os lo dejo en este link que tenéis por aquí. Se llama Educación Prohibida. Es un poco largo, tengo que decir, pero merece la pena. Yo os aconsejo de verdad que lo veáis, porque para mí fue un antes y un después en entender cuál es el problema del sistema educativo, o cómo es posible que estudiar se convierta en un castigo, en repetir y repetir y repetir como un loro aquello que te han dicho que tienes que estudiar, cuando estudiar debería ser algo placentero, algo en lo que uno se recrease, imaginase, se sintiese autodesarrollado, pero no, se convierte en un castigo. Tienes que estudiarte esto y tienes que hacer este test y tienes que sacar esta nota y tienes que competir con tus compañeros, y cuando acabo ese examen a los 2 meses me he olvidado de lo que he estudiado. Entonces no soy yo el problema es el sistema educativo, que soporta el sistema económico. Es decir, sigue teniendo la función de crear obreros inteligentes, independientemente de que la educación sea pública. De hecho, la mayoría de las elecciones que hace el alumnado, cuando debe escoger qué carrera hacer, el razonamiento no es a mí me gustaría hacer esto, sino cuál es la carrera que puede darme más beneficio económico. Fijaos en cómo el sistema económico y educativo condiciona nuestras acciones. O sea, no somos libres al final de escoger qué es lo que queremos ser. Estamos condicionados en el cómo vamos a obtener ese salario al final, cómo vamos a ser productivos al sistema. Y si a esto, a un sistema educativo atrofiado, le une los medios de comunicación, obtenemos que la mayoría de la población estamos todos atrapados en esta super red que nos mantiene en el consumismo, en el poco pensamiento crítico, en la falta de lectura, en la poca implicación política, en los pocos conocimientos políticos que tiene la gente. El sistema educativo te empuja a no pensar. Estudia esto, y al final obtendrás, si todo va bien, un salario. Pero no reflexiones, no pienses, sigue adelante. Eso unido al bombardeo constante que tenemos de publicidad de todas las marcas, que nos hacen creer que consumir, cuanto más consumamos, más felices somos, pues nos mantienen en esa rueda constante que no nos permite hacer una reflexión crítica de la realidad en la que vivimos. Así que, bueno, ya os digo, os aconsejo que veáis el documental y que me dejéis vuestra opinión en los comentarios de qué es lo que pensáis sobre el sistema educativo, o de cualquier otra sugerencia para otro vídeo futuro. Si estáis interesados en mi libro, pues podéis contactarme a través de email, o también me podéis enviar un mensaje privado. Mi dirección es rubenhoodofspain, esta que veis por aquí, @gmail.com, ¿vale? Y nada, por ahora eso es todo. Nos vemos en la próxima.